Hola, bienvenidos a Goy Friendly Presenta. Soy pasante del Mossad. Esto es un experimento, un desprendimiento, si se quiere, de Goy Friendly, el podcast que surgió a partir del ciclo de conversaciones que ya lleva 2 temporadas. Conversaciones en las que dos judíos tratamos de encontrar un poco algunas cosas que nos identifican, que nos interesan, que nos divierten, pero que más que nada les llaman muchísimo la atención al público goy, al público no judío. Y decidimos hacer este desprendimiento, aprovechando que hay mucha gente que tiene también no solo la posibilidad de conversar, sino también de compartir cosas desde lo visual. Y vamos a hacer distintas entregas para que todo el mundo pueda no solamente escucharnos, sino también ver cosas interesantes vinculadas con el judaísmo, con el sionismo y las distintas experiencias que traen desde lo individual, en un formato un poco diferente tal vez, menos conversado, sin público, pero lleno de información que a más de uno le va a llamar la atención y no solamente al público goy, creo que también a más de un judío o judía le va a picar el bichito para ver de qué hablamos y qué vamos a mostrar. ¿Con qué vamos a arrancar? Goy Friendly presenta Apu. ¿Qué tal? Soy Apuntes, guión bajo. Quizá me conozcan por Apu o Apuntes Urbanos. Hoy vamos a arrancar con el mayor Pain, mayor BW Pain, que en el episodio 6 de la temporada 2 nos deslumbró con su conocimiento sobre las guerras en general y las de Israel en particular, y hoy va a profundizar cosas que quedaron en el tintero de la estructura del ejército israelí y sus divisiones y sus combates, en lo que esperamos que sea la primera de una serie de charlas que vamos a tener con él, aprovechando que en YouTube podemos apoyarnos con mostrar mapas de manera visual. ¿Y con qué vamos a ver en esta primera charla, Mayor? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan, muchachos? Gracias de vuelta por tenerme acá en Goy Friendly. La última vez fue una experiencia maravillosa y la verdad es muy bueno poder volver a estar acá con ustedes charlando y desvariando todo esto. ¿Con qué vamos a arrancar, Apu? Eh, la otra vuelta, cuando hicimos el podcast, nos habíamos enfocado mucho en la cuestión, cubrimos bastante todo el tema histórico de los conflictos, digamos, en la parte del conflicto árabe-israelí, que fue más de guerra convencional, si se quiere, del 48 hasta el 73. Y esta vuelta me pareció que podíamos arrancar un poco con tratar de considerar un poco el problema cómo es ahora, cómo es, no en términos de cómo se pelea el conflicto en estos momentos, pero digamos, vos tenés Israel, tenés un Estado, tiene su política de seguridad, tiene su política militar y sus fuerzas armadas, y un poco tratar de entender cómo, a qué responde esto, cuál es lo que llamaríamos la percepción de seguridad, la percepción de amenazas, las cuestiones estratégicas que hacen que hoy en día el Estado tenga un ejército como el que tiene en este momento y que ese ejército actúe de determinada manera. Que, digamos, esa sería un poco la intención. Después, más adelante veremos con qué podemos seguir, pero esa es un poco la idea. Tratar de ver, hoy en día son estas Fuerzas Armadas, pero más importante, por qué son como son y a qué responden. No sé qué les parezca. Arranquemos entonces. ¿Arrancamos nomás? Muy bien. Fantástico. Vamos a tratar de ponernos, para entender el problema, vamos a asumir por un minuto que estamos sentados en una hermosa oficina de la Torre Matkal, el hermoso edificio que tiene el Ministerio de Defensa israelí en Tel Aviv, y te acaban de nombrar ministro de Defensa o ministra también, para que vamos a decir que no, y te acaban de decir, bueno, diseñame
la política de defensa del país. Diseñame, vos sos ahora ministro de Defensa de Israel, diseñame la política de defensa del país. Y eso tiene que partir de la consideración de una serie de factores que son muy importantes, muy variados, pero vamos a tomarlo de entrada con la cuestión del tamaño del país que te toca defender. Vos vas a jugar un partido, tenés que saber mínimo en qué cancha lo vas a jugar. Nosotros viendo en un mapa tenemos más o menos una noción de que Israel es un país chico. Lo vemos ahí, digamos, comparado con la proyección del mapa, todo lo que uno quiera. Tenemos la idea de que es un país chico, pero no tenemos la noción internalizada de qué tan chico es en realidad este país, de qué tan reducido en su escala es. Parecería piola arrancar con algunas consideraciones de justamente qué tan chico es, ¿no? Tenemos un poquito estilizado el país, lo que llamaríamos Israel propiamente dicho, sin Gaza ni Cisjordania. Pero vamos a hacer, digamos, algunas consideraciones. El equivalente israelí de nuestro viaje de Ushuaia a La Quiaca por la Ruta 40, ahí me corregirán ustedes si me equivoco, pero digamos desde el Monte Hermón hasta Eilat, 400 kilómetros. Es la distancia, más o menos, que te toma entre Buenos Aires y Mar del Plata. O sea, la misma distancia, el equivalente israelí de lo que para nosotros es un viaje de turismo aventura, desde la Puna hasta donde se te congela todo, en Israel es más o menos lo mismo que el viaje que podemos hacer para ir a la playa. 400 kilómetros, nada más, de punta a punta, de norte a sur. Si quisiéramos agarrar, en otros términos, cruzarlo de este a oeste, si lo hacemos por su punto más ancho, más o menos ahí al sur, a la altura del desierto del Negev, sería más o menos lo mismo que otra etapa del viaje en la Ruta 2. La etapa que va desde Buenos Aires hasta Chascomús, unos 120 kilómetros, 1 hora y media de auto a buena velocidad evadiendo los radares y todo eso. ¿Y por qué aclaro la cuestión de por su punto más ancho? Porque si lo consideramos desde el punto más angosto, ahí la cuestión se torna escalofriante. Desde el borde, más o menos, desde el borde más occidental de Cisjordania hasta el Mediterráneo, 20 kilómetros. Es la misma distancia que te separa desde donde nace Avenida del Libertador, ahí a la altura del Hotel Sheraton, hasta que llegás a Libertador y Avenida Paraná, que es donde termina Vicente López y empieza San Isidro. 20 kilómetros, 15-20 minutos de velocidad de autopista. Estos ejes, estas distancias, la idea con esto es, tengan presente que les toca defender un país que es sumamente chico. En términos de superficie, 20.000 kilómetros, 22.000 kilómetros cuadrados, más o menos la provincia de Tucumán. Solo que estirada y aplastada, como si lo hubiéramos pasado por arriba con un palo de amasar o puesto en un otro de tortura de esos medievales. Pero país chico, muy chico de defender, sin espacio para defender. Un país chico que también tiene la cuestión de estar en un barrio complicado. Países limítrofes de norte, empezando desde el norte y siguiendo más o menos en el sentido de las agujas del reloj, el Líbano, Siria, Jordania y Egipto. 4 países con los cuales en algún momento u otro de su historia, o a veces con todos al mismo tiempo, Israel ha estado en guerra. Un poco lo habíamos cubierto, había sido el tópico principal del episodio 6 de la temporada 2, cuando la última vez que estuve acá, como las distintas guerras que se pelearon en un lapso de 25 años, entre 1948 con la Guerra de Independencia, ahí el mapita al extremo izquierdo de la pantalla, y la Guerra del Yom Kippur en 1973, 25 años, 4 guerras, digamos, a gran escala, a gran intensidad, más en el medio toda una serie de incidentes, conflictos, enfrentamientos, tiroteos,
con, digamos, todos los vecinos, o con algunos de ellos, en alguna que otra combinación. Que, digamos, la figurita que se repetía en todos los casos era Egipto, pero en todos los casos terminaba habiendo un enfrentamiento armado. Ya, acá Mayor, ilustra. mayor, ahí Sí, en el mapa se puede ver que en determinado momento llegó a sí, prácticamente duplicar, si no un poco más, sí, la superficie total, y después eso se desprende con el acuerdo de paz con Egipto, que hablábamos justamente en el episodio. exactamente. En el 67, acá vos tenés la ocupación de la península del Sinaí. Ya en el 56 habías tenido una ocupación breve del Sinaí que, vamos, como parte de las negociaciones de paz que hubo para salir de ese conflicto en particular, se lo devolvió a Egipto a cambio de una desmilitarización. Pero la ocupación del 67 fue más extendida. Esa fue del 67 hasta el 82, creo que fue que se devolvió definitivamente todo lo que quedaba, pero El sí hubo acuerdo, una... el acuerdo en el 79 y toda la devolución fue por etapas, como vos decís, llegó al 82. Precisamente, toda una serie de las negociaciones con Sadat, que recordemos que como resultado de esas negociaciones, Sadat termina asesinado a tiros en medio de un desfile militar. Pueden buscar el video, es bastante escalofriante ver cómo para el camión, se bajan los soldados, rocían de granadas el palco y después una balacera impresionante. Pero sí, hubo una expansión territorial importante en el 67, que se pudo defender en el 73, y que por lo menos en el caso egipcio con el Sinaí, se devolvió en el 82. Los otros casos que quedaron después, Gaza, Cisjordania y las alturas del Golán, como les gusta decir como les gusta decir a algunos, es más complejo. Es más complejo. Pero bueno, la cuestión es que esto nos ilustra que estamos en un barrio, Israel le toca estar en un barrio complicado para pensar su política de defensa. Y el resto de los estados de la región, los que no habíamos marcado en la placa anterior, son muy pocos los que reconocen hoy en día la existencia del país, pero eso ya lo vamos a ver. También tenemos que tener presente un poco las disparidades que hay entre los vecinos. Vamos a usar analogía con las provincias argentinas como para tener presente. Habíamos dicho que Israel tenía una superficie de 22.000 kilómetros cuadrados, equivalente más o menos a la provincia de Tucumán. Ahí lo tienen en pantalla debajo de la banderita. Hacia el norte, el Líbano es un poco más chico. La superficie que tiene equivale más o menos a la mitad de la isla grande de Tierra del Fuego. Ustedes elijan si es la mitad que tiene el Río Grande o la mitad que tiene Ushuaia, pero es un poco más chico. Siria ya es una superficie un poco mayor, equivale a la provincia de Córdoba. Jordania baja un poco, es poquito más, poquito menos de la provincia de La Rioja. Y acá viene el que te descalabra todo. Egipto, que tiene una superficie equivalente a 3 provincias de Buenos Aires más una Catamarca para redondear. O sea, no solo es chico el país, no solo se lleva mal con sus vecinos, sino que sus vecinos en tamaño y en extensión le llevan una distancia considerable. Y esto que se ve en el tamaño de la superficie, digamos en las cuestiones de la superficie y la extensión territorial, se repite también en la cuestión poblacional, la cuestión demográfica. Hoy en día, números más, números menos, Israel propiamente dicho, sin incluir ni Gaza ni Cisjordania, unos 9 millones de habitantes. De nuevo, un poquito más que el Líbano, que son cerca de 7 millones. Un poquito menos que Jordania, que ya pasó los 10 millones de habitantes. Bastante menos que Siria, que tiene 18 millones, aún con la guerra civil y con todo el desastre en el que está viviendo. Y definitivamente menos que Egipto, que ya pasa los 100 millones de habitantes. Tenemos acá ya una visión gráfica de la disparidad de población de la que estamos hablando. Por cada israelí hay alrededor de 14 habitantes en los países vecinos que
de nuevo, remarquemos, con todos estuvo en guerra en algún que otro momento y con algunos creo que técnicamente sigue estándolo, aunque Ah, no se produzcan. Sí. ahí una de las cosas que se puede ver muy rápido es que si los conflictos se tienen que resolver a las piñas, uno podría suponer que no, por más buenos peleadores que tenga Israel, no hay manera. Mm. Y se complica mucho. Esa es una de las cuestiones que vamos a ver. Si vos querés tener una resolución final militar del conflicto, vamos mal. Vos tenés una disparidad de recursos de entrada que la podrás compensar hasta cierto nivel, de recursos naturales, de recursos humanos, de recursos de espacio, pero sí. Y eso que acá estamos metiendo únicamente los países limítrofes, porque te incluimos a Irán en esta ecuación, que son otros 100 millones de habitantes, más Arabia Saudita, más Irak, Dios no lo quiera, Turquía en todo caso, y ya la desproporción alcanza niveles cómicos. O sea, olvídense desde ese punto de vista de poder marcar un poco. O sea, estamos con un país chico, en un barrio jodido, con poco territorio para defender, es el equivalente Estado-nación de tener un monoambiente, con muy poca gente como para poder considerar. O sea, olvídate de tener grandes ejércitos o de poder... Tiene también otros impactos, pero olvídate de eso. Como habíamos dicho, está en un barrio complicado, de los cuales, digamos, rodeado con un montón de países con relaciones muy complejas, con los cuales al día de hoy, de todos esos que vos ves en el mapa, solamente con 4 países hay acuerdos de paz más o menos definitivos. Egipto, que fue el primero, como había comentado Apu, que se firmó en 1979, el primer acuerdo de paz y quizás el más importante, porque siendo Egipto el país más grande del mundo árabe, el país con la mayor capacidad militar, era la pieza indispensable de cualquier coalición hostil contra Israel. O sacabas a Egipto de esa ecuación, Siria no te iba a hacer una invasión, Jordania no te iba a hacer una invasión, ni que hablar del Líbano, que es el punching ball del Levante. Egipto fue el primer acuerdo de paz, 1979, Jordania fue el siguiente, 1994, y recién este año tuviste los otros 2 acuerdos, los primeros que se vienen firmando en lo que prometería ser una oleada de acuerdos en la región, que son Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Estos 4 son los únicos... Sí. Agrego una cosita que pasó de largo. El Levante, que uno diría, bueno, ¿a qué estará haciendo referencia? Era el nombre que tenía la región al norte de Israel, básicamente Líbano y Siria. Ahí lo está, no sé si la flecha va a salir en el video, pero ese era la ocupación que se repartía entre los británicos y los franceses, básicamente. El mandato francés para Siria. Exacto. Y esto que mencionaste recién de los acuerdos de paz, los nuevos, es importante también mencionar que están encabezados por la rama sunita del Islam. El Islam tiene 2 grandes divisiones, tiene un par más, no solo son 2, pero las 2 más importantes es el Islam sunita, que sería, digamos, la franquicia original, por ponerlo de alguna manera, ya se llevaría todo un episodio explicar eso, y el chiita, que es el que tiene, digamos, su fuerte en Teherán, que irradia hacia Siria y hacia los movimientos más hostiles de la región para con Israel. Esas son 2 cositas que valía la pena aclarar. Claro. Para hacer una comparación, aunque las analogías en este caso siempre hay que tomarlas con pinzas, un poco la distinción entre sunitas y chiitas es un poco la que tenemos, digamos, de este lado del lado goy del monoteísmo, del lado cristiano, entre los católicos, digamos, como una de las ramas iniciales, y, digamos, los protestantes, o por lo menos la línea principal de los protestantes. Después hay un montón de líneas adicionales, no cuento a los ortodoxos en el medio, pero es más o menos como para entender esto. Ramas dentro de una misma corriente religiosa que en este caso tienen una variante política
Y también en el tema regional, una variante étnica que no siempre se suele considerar. Nosotros acá en la Argentina tenemos el mal hábito de referirnos a toda la región como los turcos, digamos, por nuestra experiencia original de la oleada inmigratoria que venía con el Imperio Otomano. Pero no son todos el mismo grupo. Una cosa, los únicos turcos acá son los de Turquía, más algunos otros estados del Cáucaso, pero el mundo árabe no incluye, otra cosa es el mundo árabe, y otra cosa muy diferente es Irán, que es persa, que es un estado con una etnia completamente diferente, un idioma diferente y una visión del Islam diferente. Esa es, digamos, un poco la grieta en el mundo árabe. Y Pero, esto aclaremos también, por la cantidad de países que se ven ahí, que lo estamos grabando el 19 de octubre de 2020. Lo quería, y no me quiero robar más tiempo, pero tenemos un montón de información más y queremos que entre. sí, entiendo. Esto, para tener presente, digamos, estos 4 países son hoy en día, bueno, debería haber incluido a Turquía, pero Turquía corre por otro lado. Estos hoy son los únicos 4 países que tienen relaciones diplomáticas normalizadas con Israel, que tienen embajadas en digamos, tienen intercambio de embajadas, tienen relaciones diplomáticas normalizadas, reconocimiento mutuo. Para el resto de los países de la región, Israel no es un Estado reconocido, a lo sumo es la entidad sionista, aunque en muchos casos, por ejemplo, Arabia Saudita, Omán, Kuwait, por ejemplo, hay buenas relaciones debajo de la mesa. Hay un buen entendimiento, que es más de los últimos años, primero por, digamos, normalización de algunas cuestiones, y segundo porque todos miran mal, o todos miran con preocupación al que está del otro lado del Golfo Pérsico, que es obviamente Irán. Bueno, este es el panorama hoy en día de las relaciones. No tenés conflictos abiertos como podías haber tenido hasta el 73, de guerra en toda regla, pero tenés un barrio. Israel está en medio de un barrio. Si vos planificas la política de defensa, sabés que estás en un barrio áspero. Después también hay unas cuestiones de geopolítica ya por fuera de la región, y es el hecho de que Israel está enclavado en una zona del mundo que va a ser objeto siempre de interés geopolítico. No por los recursos que tengan, por más que hoy en día se hayan descubierto algunos yacimientos de petróleo y de gas natural en las aguas territoriales israelíes, no por una cuestión de recursos, sino por una cuestión de su ubicación. Ni hablar ya de la cuestión religiosa, cultural, etc. Israel está enclavado en una región que podríamos denominar como la bisagra del Mediterráneo. Está clavado en una zona que es, digamos, la conexión de tierra entre la costa, digamos, la margen norte del Mediterráneo, la costa euroasiática, llamémosle, y la margen sur, o digamos, la costa africana del Mediterráneo. Israel ocupa buena parte del puente de tierra que conecta ambas costas. Y eso hace que sea de interés para las potencias de fuera de la región. Si vos sos una potencia que está interesada en controlar el Mediterráneo, no te podés desentender de un país que te sirve como punto de contacto entre ambas costas y que te puede complicar, desde esa posición, te puede complicar los movimientos marítimos entre la costa norte y la costa sur. Y por el otro lado, si fueras una potencia oriental, que viene más o menos desde el este, que tiene, digamos, llamémosle ambiciones imperiales, tampoco te podés desentender de lo que suceda desde ahí porque es la puerta de entrada para tu flanco occidental. O sea, si vos descuidás, suponete, si vos ocuparas el espacio de Irán y estuvieras jugando en el TEC de la geopolítica, Israel es el punto por el cual te pueden llegar a entrar a tu flanco occidental. ¿Con esto a qué voy? Voy a que inevitablemente
no va a ser una región, no es un país, Israel, para el cual el resto del ante el cual el resto del mundo se desentienda fácilmente. Va a traer intereses. Va a traer intereses que van a jugar de alguna u otra manera a favor de Israel o de sus rivales, y eso es algo que la política de defensa va a tener que tener en cuenta. No va a existir en un estado de feliz aislamiento. Con todo esto presente, con todo este enorme mare magnum, estas complicaciones, este panorama complicadísimo, de vuelta, suponiendo que vos estás sentado en el Ministerio de Defensa, te acaban de nombrar, viene el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa, porque le acabas de pedir, bueno, que me haga un punteo de las amenazas que enfrenta el país, y muy probablemente te venga con una cuestión que se conoce como los círculos de amenazas. Esto es algo que está bastante presente, digamos, en muchas declaraciones, en muchos documentos públicos o afirmaciones de funcionarios y de militares israelíes respecto a su situación de seguridad, que habla de círculos de amenazas. Y hace una caracterización de círculos concéntricos de amenazas y riesgos de naturaleza diferente respecto del país. Uno podría pensar, el primero de esos círculos es el de los países limítrofes. Cabría tener esa lógica. Error. El primer círculo de amenaza, o lo que se conoce también como el círculo interno, se refiere a los grupos militantes, a los grupos armados, las organizaciones extremistas que hay en Gaza y Cisjordania, y que pueden operar también dentro de Israel propiamente dicho. Una enorme constelación de estos grupos, pero de los cuales los principales que tendríamos que marcar podrían ser Hamas y la Yihad Islámica Palestina. Este primer círculo de amenaza está dentro del país propiamente dicho y de los territorios que están bajo su influencia directa, por ponerlo de alguna manera. Los países limítrofes forman el segundo círculo. Históricamente la amenaza del segundo círculo venía de los estados y cómo se organizaban en todo caso para la lucha, digamos, para invasiones o para ataques directos al país, pero en los últimos años también hubo que agregar a los grupos armados irregulares. Cuando lo digo irregulares quiero decir que no son un estado, operan desde estos países, particularmente Hezbollah desde el Líbano. Y también le podríamos agregar algunos de los, algunos de los grupos que están ahí en el caldero de muerte y destrucción que hoy en día es Siria. Mayor, Este es el segundo círculo. Sí. Agrego un dato no menor, cuando estamos hablando Sí. de enemigos de estas características, es que no tienen uniforme, no se diferencian de la población civil, no suelen tampoco tener justamente las bases abiertas, sino que están dentro de edificios donde hay actividad civil, como escuelas, hospitales y demás, y eso dificulta muchísimo la interacción disuasiva o incluso ofensiva, llegado el caso, de un ejército regular con uniforme contra otro que no está en la misma situación, pero que está dispuesto también a medir su fuerza con ese ejército. Absolutamente, es una aclaración muy apropiada la que hace el pasante, porque es un poco la dinámica que te da hoy en día el conflicto, que es diferente de la que vos podías tener hasta 1973, cuando la conflictividad en general pasaba por combates abiertos entre ejércitos, entre los distintos países, y te da un poco la pauta de por qué ahora no vas a tener resultados tan visibles como digamos, o tan decisivos como los que podías haber tenido, por ejemplo, en 1967. Hoy en día la guerra es una guerra complicada contra estados, digamos, contra organizaciones, como decir, que operan dentro de la población civil, donde se neutralizan las ventajas que tiene el instrumento militar en términos de potencia de fuego, maniobra. No respetan las leyes de la guerra, las reglas de la guerra, el derecho internacional humanitario, que existe
y los ejércitos regulares lo tienen que cumplir. Estos grupos Exactamente. irregulares no lo cumplen. Exactamente. Distinciones entre instalaciones militares e instalaciones civiles, toda esa Ah, clase de cuestiones. sobre Sí, eso que dice Apu, del derecho de la guerra, también es importante entender que hay un tribunal internacional, una corte, que se puede llevar a prácticamente todos los ejércitos del planeta, salvo Estados Unidos, que creo que no está afiliada, y, y que la Corte además, Penal Internacional, sí. exacto, y que además se juzgan en los propios países. O sea, todos los ejércitos tienen sus crímenes de guerra, que son juzgados puertas adentro. Obviamente uno puede decir, bueno, pero ¿cómo van a juzgar un soldado que hizo tal cosa en un frente contra un ejército sin uniforme? Bueno, sí, se juzgan. No es que se pueda hacer cualquier cosa cuando sos parte de un ejército, porque hay una ley. Bien. Sí, exactamente, esa es una cuestión particular. Vamos a dar un par de precisiones sobre el tema de lo que se conoce como el derecho internacional de los conflictos armados, o el derecho internacional humanitario. Vos tenés dos grandes conjuntos de acuerdos. Tenés las convenciones de Ginebra, que son las que gobiernan el trato durante los conflictos armados al personal combatiente, a las poblaciones civiles, a los prisioneros de guerra. Esos son los que te dicen, por ejemplo, que no puedes apuntar a la población civil, que no puedes apuntar a personal médico u hospitales, que no puedes hacer ejecuciones de prisioneros de guerra, cómo tenés que tratar a los prisioneros una vez que los capturás, que no podés hacer, digamos, ciertos actos. Eso es cuestión de tratamiento. Y después el otro conjunto de instrumentos del derecho internacional, los conflictos armados, que son las convenciones de La Haya, que son las que gobiernan ciertas prácticas de la guerra y ciertas cuestiones relativas al uso de determinados armamentos. Los que te limitan, por ejemplo, no usar gases tóxicos o no hacer actos de perfidia, por ejemplo, no atacar disfrazado con uniformes del ejército contrario, usando banderas de otro país. Estas son las convenciones que normalmente los estados, cuando libran guerras entre sí, tratan de respetar y que es relativamente fácil de controlar. Están bastante desactualizadas, hay un montón de fenómenos nuevos de la guerra que no cubren, esa es otra cuestión, pero en las operaciones contra los grupos irregulares es aún más difícil porque son grupos que nunca han firmado estos acuerdos, no se reconocen obligados y le plantean a los ejércitos una cuestión muy difícil de cómo organizar la lucha contra esto. Es un trabajo muy jodido. Volviendo un poco a esta cuestión, ya teníamos estos dos círculos, el primero que eran los grupos armados internos, el segundo, los estados limítrofes y los grupos armados que operan desde estos grupos, desde estos estados, y después existe el llamado tercer círculo de amenazas, que es el que más está en vigente, que son los países que no comparten frontera con Israel, pero que pueden constituir una amenaza de seguridad o factores de riesgo para la seguridad del país, de los cuales el principal en este momento, que es motivo de preocupación, es Irán. Cuando uno oye a algún general israelí o algún funcionario del Ministerio de Defensa hablar de amenazas del tercer círculo, lo más probable es que esté diciendo Irán de una manera que no levante ruido diplomáticamente. De hecho, hay nuevos organismos en el Ministerio de Defensa y en las Fuerzas Armadas que medio te plantean estas cuestiones. Ahora bien, vos tenés como país digamos, ¿cuáles serían más o menos los intereses vitales que tendrías que defender dentro de esta estrategia? Para empezar, los intereses vitales de todo país, su independencia, su soberanía, su integridad territorial, su autodeterminación, la vida y la libertad de sus habitantes, y en el caso israelí, la posibilidad de servir como llamémosle, como un refugio para comunidades judías del resto del mundo, en caso de necesidad. Israel, digamos, si tuviéramos que pensar una hipótesis de máxima, no puede obligar al resto del mundo, al resto de la región, no puede forzarlo a aceptar estos términos. Piensen que eso, por ejemplo, implicaría a Israel tener que ocupar todos los países de la región. Ocupar las capitales como para forzar a punta de pistola a los otros estados a decir, me aceptan así como soy. Entonces,
La de mínima, a falta de no poder obligar militarmente de que la victoria sea imposible, de no poder obligar a que acepten el derecho de Israel a existir como Estado dentro de su territorio con fronteras defendibles y reconocidas, lo que le queda es la hipótesis de mínima. Bueno, cada vez que me amenacen directamente, los atiendo de esta manera, les contengo la amenaza. Pero bueno, esto es un poco el planteo del panorama, de toda la situación de seguridad, de toda la disyuntiva, de todo el problema que te plantea vos como país, tener que planificar tu defensa nacional. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace justamente Israel para garantizar su seguridad siendo un país chico, poco poblado, rodeado de vecinos con relaciones complicadas? Lo podemos dejar para una segunda parte. Y es que a ustedes les parece, ¿no? Pero lo dejamos en eso, lo podemos dejar para otra vuelta. Yo creo Tremendo que... cliffhanger. Sí, tremendo suspenso. Yo creo que lo que vemos ahí, que por ahí para muchos no es conocido, es The Hebrew Hammer, es una película, no es muy buena para mi gusto, pero es divertida por esta cosa del judío medio justiciero, es una especie de Punisher ortodoxo de Nueva York. Increíble, Mayor. Estamos como para armar la segunda entrega lo antes posible, para ir contando también, bueno, cómo funciona este ejército, que es en definitiva la respuesta a todas estas preguntas que acaba de hacer. No sé, Apu, si querés agregar algo para contribuir con el suspenso. No, me encantó la producción de las diapositivas y estoy esperando poder seguir escuchando la explicación en la siguiente charla. A disposición, muchachos, cuando ustedes quieran. Excelente.